¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información y te informamos de lo que realmente ocurre en la Argentina. Terminó el cuento del G20 en la Argentina. Duró poco y volvió la realidad dura, concreta, la de todos los días, la que el gobierno de Cambiemos está produciendo en la Argentina. Terminó el cuento que el gobierno y la cadena oficial de la felicidad trató de venderle a muchos argentinos que incrédulos compraron, creyendo que de un día para el otro éramos un país del primer mundo y que Macri nos había llevado. Hoy los índices de la economía que nadie inventa son los índices de la realidad. Desplome por sexto mes consecutivo de la industria con la pérdida de más de 105.000 empleos industriales desde el comienzo de la era Macri hasta hoy. Desplome de la industria madre en la construcción, con la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo. Y lo que más duele, UNICEF dijo hoy que el 48% de los chicos menores de 17 años en la Argentina son pobres. Hay 13 millones de chicos en la Argentina, quiere decir que 6 millones de chicos en la Argentina viven en la pobreza. Lo que más duele, lo que más nos debe doler frente al cuento, frente al relato que te trata de imponer diariamente el gobierno y la cadena de la felicidad. Son los datos de la Argentina verdadera, de la Argentina de la realidad, de la Argentina concreta. Acá no te engañamos, te los contamos, porque además son los datos del INDEC, son los datos del propio gobierno, que te los esconden, que no te los muestran, que no es tapa de ningún diario, pero que son los datos que hay que asumir para no ratificar, como dice el presidente, que es el único camino. Es el camino que nos está llevando a estos datos concretos, a mayor pobreza, a mayor desindustrialización en la Argentina, a la caída de la industria madre de la construcción. ¿A qué país nos llevan por el camino correcto que dice Macri él tiene para la Argentina? Y además de esto, lo político, porque mientras los radicales, socios políticos de este gobierno, que ayer tendrían que haber puesto el grito en el cielo frente a la aberración jurídica, institucional, que significa el nuevo reglamento del gobierno y de Patricia Bullrich, que le da vía libre a las fuerzas de seguridad para matar libremente en la Argentina. Nada dijeron los radicales con los valores republicanos de libertad de un partido centenario, otro sapo que se tuvieron que tragar. Y sin embargo, hoy Elisa Carrió los deja en ridículo, expone al gobierno, y una Elisa Carrió racional, ajustada a derecho, que mire lo que acaba de decir. Durísima Elisa Carrió contra su propio gobierno, poniendo las cosas en su lugar. La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Advertencia durísima de la principal socia política del gobierno frente a la aberración del reglamento del gobierno. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. Correcto, Elisa Carrió. ¿Qué van a decir los trolls del gobierno que ayer se pusieron
tan nerviosos con nuestro hashtag permiso para matar, que ayer fue trending topic número 1 de la Argentina hasta bien entrada la madrugada. ¿Qué van a decir los trolls del gobierno sobre lo que dice correctamente su principal socia política? Recién también lo levantaban los principales ya titulares de los portales de informativos, ¿no? Lo de, ahí está, polémica en Cambiemos. Es más que una polémica, es más que una polémica, es poner las cosas en su lugar. Elisa Carrió sobre las nuevas reglas para la policía, viola los derechos humanos fundamentales, no vamos a ir al fascismo. Y a todo esto, la ministra Patricia Bullrich, que hoy dice, ahí agrega más la nota de Clarín, en el entorno de Carrió cree que esto se parece a las ideas de Bolsonaro y que esto se parece a un populismo de derecha. En su entorno aseguran que Carrió hace tiempo que no la llaman para consultarla. No le avisaron que habían tomado una iniciativa de este tipo, confiaron. ¿Sabe lo que pasa? Es que Macri lentamente ha comenzado a romper con Carrió. Macri lentamente ha comenzado a romper con Carrió. En su camino a la reelección, Macri hoy siente, y sobre todo después del G20, que ya no necesita de Carrió. Y habrá que ver, porque poca participación a los radicales les da, Macri cree que él solo se encamina a la reelección. Y Carrió, reitero, está en lo correcto, dura, pero le pone los puntos que los radicales no le pusieron al gobierno. Y a todo esto la ministra Patricia Bullrich, que hoy siguió defendiendo lo indefendible. Escúchela. Esta decisión que ha tomado el Ministerio de Seguridad está encolumnada con las nuevas versiones que el presidente de la Nación va a enviar del Código Penal al Parlamento de la Nación. Es necesario tener una reglamentación, un artículo claro, que es el artículo 34 del Código Penal, y una reglamentación clara y transparente que le dé a las fuerzas de seguridad certeza en las conductas que tienen que llevar adelante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos adoptado las reglas de las Naciones Unidas, que son reglas generales que se utilizan en prácticamente todos los países del mundo y que generan una situación en la que las fuerzas de seguridad tienen capacidades siempre y cuando exista peligro de vida para ellos o para terceros, es el momento en el que se pueden utilizar las armas de fuego. Bueno, ahí estaba defendiendo lo indefendible Patricia Bullrich y reiteramos, durísima Elisa Carrió contra esto, que ya hoy produjo las primeras denuncias, enseguida Ariel Sack lo va a anticipar, las primeras denuncias penales contra la ministra. Esta noche lo vamos a estar debatiendo aquí, a este tema que la sociedad necesita clarificar. No es, como muchos sostienen alegremente, que se proteja a los delincuentes, se protege el derecho a la vida, porque ¿sabe qué? Este reglamento autoriza a que nadie está exento a caer bajo las balas de la policía. Porque si usted va en alguna zona medianamente oscuras, que hay muchos, en la capital, en el conurbano, en cualquier lugar de la Argentina, y hay un policía y lo ve a usted en una actitud sospechosa y no se le dé para meter la mano en el bolsillo, porque el policía puede suponer que usted está por sacar un arma, le pegan un tiro y anda a cantarle a Gardel. Para eso autoriza. Un nuevo tuit de Carrió. Vamos a ver qué dice ahora. No me importa lo que opine el presidente. Sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. No me importa lo que opine el presidente. Sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. Vamos a los 3 tuits que, reitero, marcan otra vez la diferenciación de Cambiemos,
una Carrió que cada vez se distancia más de Cambiemos y que el presidente cada vez se distancia de ella. La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. Y además lo que acabamos de leer cuando dice: no me importa lo que opine el presidente. Ariel Sack, buenas noches. Ariel, las denuncias que hoy se dieron contra la ministra Patricia Bullrich. Buenas noches, Gustavo. Hoy se presentó en los tribunales federales de Comodoro Pi la primera denuncia en contra de este reglamento y de la ministra Patricia Bullrich, quien fue acusada de abuso de autoridad por la aplicación de este nuevo reglamento que tiene que ver con el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad. La denuncia fue presentada por el ex juez Carlos Rosansky y por el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Allen, que dicen que este reglamento se puede comparar con la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo en la Argentina en manos de las fuerzas federales de seguridad. Repito, comparan este reglamento con la aplicación en la Argentina de la pena de muerte sin juicio previo y en manos de las fuerzas de seguridad. La denuncia recayó en el juzgado de la jueza María Romilda Cervini y las fiscales Paloma Ochoa. Bien, Ariel, primeras denuncias entonces y la polémica que ya abre la propia Lisa Carrió en el seno de Cambiemos, ¿no? Pedro Brigger, Pedro, esta mañana me comentabas en la radio, en Mañana Silvestre, cuestiones muy similares y las polémicas que se instalaron en otros países, ¿no? Efectivamente, porque en otros países esto también se discute. Lo que pasa que, si tomamos por ejemplo Alemania, hay una educación muy fuerte y una formación, pero casi no diría excesiva, para evitar las muertes. Hay un entrenamiento, según estaba leyendo, de 130 semanas. Una formación rigurosa porque dicen, cuanto más educada la persona, mejor puede reaccionar en una fracción de segundos para saber si tiene que sacar el gas pimienta y aplicárselo a alguien que tiene un arma de juguete o un palo o nada, o si tiene que efectivamente disparar. Pero además dicen algo muy interesante, porque dicen, el arma no es sexy, no es una cuestión de virilidad, no vamos a tratar de educar a que el que tiene un arma se considere un macho que puede ir a matar a cualquiera. Y efectivamente, en los últimos tiempos, tienen muy pocos asesinatos por parte de la policía. O sea, el gatillo fácil se lo evita. ¿Dónde hay gatillo fácil? En los Estados Unidos. El modelo que muchos toman, justamente, y donde vemos que los más afectados históricamente son los negros, son los hispanos, son las minorías, y cada tanto nosotros mostramos acá en Minuto Uno, o uno lo puede encontrar por las redes sociales, el asesinato de alguien que tenía un arma de juguete, el asesinato de alguien que el policía creyó que estaba en la casa de otra persona y era su propia casa. Bueno, o sea, pasó hace poco, Pedro, con un chiquito que iba en el asiento trasero y que la policía pensó que estaba en una actitud y estaba jugando con un jueguito, otro con un chiquito discapacitado que la policía en la calle le dio, la madre tuvo que salir y el policía le dijo a la madre, agradezca que no bajé con un arma. Además, sabemos, esto viene muy bien lo que vos comentás, porque la policía, sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, es muy amiga del gatillo fácil. Han quedado muchas víctimas inocentes. ¿Vamos a seguir alimentando la violencia policial en policías que aún no se han democratizado o que matan y asesinan por la espalda? Hoy lo dijo la madre de la víctima de Chocobar. Vayan preparando, dijo, cementerios, porque van a quedar tendal de chicos que por portación de caras van a caer en manos de este reglamento policial. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en la Argentina de hoy, con los antecedentes que tienen nuestras fuerzas y nuestras policías. Te agrego un dato, Gustavo, que cuando se dice en todo el mundo, esto es falso.
porque si uno efectivamente analiza muchísimos países, incluso llega a extremos como Japón, donde prácticamente la policía no utiliza armas de fuego, como el caso de los Estados Unidos, del Reino Unido, los famosos bobbies, que tienen prohibido portar armas. Entonces se generaliza, se dice en todo el mundo, pero en realidad por lo general se mira hacia los Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo para aprender respecto de esto que bien denominaste gatillo fácil. Muy bien. Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, que La Garganta Poderosa tiene lamentablemente muchos casos de gatillo fácil. Recordemos lo que la justicia este año imputó y condenó a los prefectos y a gendarmes que actuaron en forma violenta, incluso contra torturas por portación de caras, fueron llevados a la justicia y la justicia lo condenó. Nacho Levi opinó sobre esta reglamentación hoy. Es una vergüenza, ¿no? Una ministra, una funcionaria de esa jerarquía, simplificando una cuestión tan profunda a las categorías de bueno, malo, policía, ladrón y tirando datos a la marchanta para justificar la violación del Estado de Derecho. Estamos cerrando las estadísticas de gatillo fácil de 2017. Es como que le preguntes a un director de vialidad por los muertos en accidente de tránsito y te diga que no tiene idea. Y encima se da el lujo de desmerecer o de legitimar a una organización como la Correpi, que por suerte existe y que nos da la única referencia concreta que tenemos respecto del accionar abusivo, tormentoso de las fuerzas de seguridad. Para evaluar los casos de gatillo fácil, la ministra pide esperar condena firme. Ahora, para evaluar a cualquier transeúnte que pase corriendo de manera sospechosa a la mirada de sus subordinados, entonces determina de manera autónoma la pena de muerte. Bien, Ariel Sá quiere agregar un datito más. Vamos, Ariel. Gustavo, comentabas recién el caso de la policía bonaerense. Bueno, me contaron que hoy desde el Ministerio de Seguridad estuvieron llamando a los distintos ministerios de seguridad de las provincias, de las distintas provincias del país, para sugerirles la incorporación de este reglamento que sancionó Patricia Bullrich. Y esto no habría caído muy bien en los gobiernos provinciales, que todavía no se deciden si aplicarlo o no. Claro, no, porque esto va a traer una gran polémica, obviamente, y además ya con esto de Carrió que sale, vamos a reiterar por favor lo de Carrió porque yo creo que es la noticia política del día, Carrió destruye la argumentación de Patricia Bullrich, Carrió destruye una vez más, porque ya había marcado antes Carrió distancia de muchas actitudes de Patricia Bullrich, Vamos a reiterar cómo Carrió en 3 tuits destruyó la teoría Bullrich, la manda bajo el tren a la teoría Bullrich y creo que el gobierno le crea un gran problema político y sobre todo a los radicales que se tragaron el sapo con los valores republicanos del partido de Alfonsín, que tendrían que haber salido ellos. Ahora quedan en el ridículo por la arremetida de Carrió. Mire, la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos. Así de clarito se los dice Elisa Carrió en la cara. Viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. No me importa lo que opina el presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. Y el ex juez de la Corte, el doctor Eugenio Zaffaroni, anoche aquí con Marcelo Slotto, opinaba en contra también de esta reglamentación de Patricia Bullrich. Bueno, lo que leí es que a través de una reglamentación del Ministerio de Seguridad quieren reformar el Código Penal, lo cual me parece que no funciona. Creo que es una reglamentación muy peligrosa. Le aconsejaría a los muchachos de la policía que tengan mucho cuidado con esa reglamentación, porque pueden ligar una... Después cuando viene el escándalo, el hilo se corta por lo más delgado y naturalmente se le quita cobertura y se deja libre al poder punitivo, se deja libre al derecho penal, al hilo más delgado, ¿no? Esa reglamentación está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. Y por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte. No, eso es imposible. Bueno, es muy correcto lo que dice Zaffaroni, porque hoy varias consultas que hicimos esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, decía incluso el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, decía, cualquier juez
que se presente esto tiene que condenar al policía, ¿no, Ariel? Sí, es un muy buen consejo que le da Zaffaroni a los policías cuando les dice, ojo, que el hilo se corta por lo más débil. El reglamento sancionado por Patricia Bullrich no es una ley, es un reglamento, es un consejo que le da el Ministerio de Seguridad a los policías a la hora de utilizar armas de fuego. Pero cuando sean denunciados ante la justicia, lo que va a valer es el Código Penal, no el reglamento interno que utiliza la Policía Federal, o la Prefectura o la Fuerza Federal que lo hubiera aplicado. Así que atentos con esto los policías, que a la hora de ir a la justicia serán ellos quienes paguen los platos rotos por la aplicación de este reglamento. Sí, Fernando Alonso Bueno, también Gustavo, se suma al debate. Fernando, hay que aclarar que, buenas noches, Gustavo, hay que aclarar que este reglamento solo es para la Policía de Seguridad Aeronáutica, para la Gendarmería y para la Prefectura. No alcanza ni a la Policía bonaerense ni a la Policía claro, pero Metropolitana. fíjate vos lo que dice, pero fíjate vos muy bien lo que decía Por eso, recién Ariel. El gobierno presiona ahora a los gobiernos provinciales para decir, súmense ustedes también. Entonces, ahí marca también la autonomía de los gobiernos provinciales, que van a tener que decirle, no, momentito, ustedes, nosotros no vamos a comprar esto que realmente viola, y más después de lo que dijo Carrió, ¿no? Y mientras tanto, todos los policías que van a estar escuchándola a la ministra de Seguridad van a pensar que están amparados por la ministra y están totalmente desprotegidos. Claro. Bueno, mire, esta noche enseguida vamos a hacer un debate porque va a venir la doctora Julia Márquez, que es jueza de instrucción penal, y además el doctor Ismael Jalil de la Correpi. Sobre este tema vamos a tener un muy buen debate para clarificar esto que es muy confuso y que el gobierno, porque atención con este dato, con esto que también aporta Carrió, que sale a desmarcarse de las actitudes a lo Bolsonaro que intenta copiar el gobierno de Mauricio Macri. Poneme de nuevo, lean la nota en Clarín, cuando Carrió, los allegados, fíjense lo que dicen sobre el populismo de derecha que rechaza también Carrió, y cuando rechaza justamente también lo de, vamos al desarrollo de la nota, cuando rechaza, dice, las actitudes a lo Bolsonaro, ahí dice, bueno, que viola los derechos humanos fundamentales, nosotros vamos a ir al fascismo. En el entorno de Carrió cree que esto se parece a las ideas de Bolsonaro y que esto se parece a un populismo de derecha. En su entorno aseguran que Carrió hace tiempo que no la llaman para consultar. Bueno, pero esto también se desmarca de estas actitudes a lo Bolsonaro que Macri y Patricia Bullrich empiezan a tener. Obviamente, se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, aquí, con la realidad y lo concreto. Carrió empieza a distanciarse de Cambiemos y Macri se distancia, y esto profundiza la grieta irreconciliable ya, porque cada vez hay más diferencias notorias entre Carrió y el propio Macri. Y una vez más, Carrió desautoriza a Macri. Lo dice clarito, no me importa lo que opina el presidente. Se lo dice clarito, no me importa lo que opine el presidente. Lo dice clarito Elisa Carrió. Bien, enseguida vamos con el debate. La realidad económica. Por sexto mes consecutivo volvió a caer la industria, también la construcción. Un desplome impresionante, fíjese, mire. La industria y la construcción cayeron hasta casi 7% en octubre. El estimador mensual industrial se desplomó un 6,8% interanual en octubre. Informó el INDEC, datos oficiales del propio gobierno. Vamos a ver en los sectores que más sufren esta brutal caída de la economía. Textil, 23% para abajo. Automotriz, 10%. Pero ayer, Fernando Alonso nos adelantaba que en el último mes se desplomó 46% la venta de autos, una marca que desde el 2002 no se registraba en la Argentina. La metalmecánica se desplomó 21,39%. Y fíjese, la pérdida de empleo industrial desde diciembre del 2015 bajo la era de Mauricio Macri, 107.900 empleos industriales destrozados. ¿Sabe lo que cuesta
recuperar esto en la Argentina? ¿Cuánto puede llegar un proceso de recuperación industrial después de este derrumbe brutal, Fernando? Mira, Gustavo, lo primero que uno tiene que tener en consideración es si va a haber políticas del gobierno a favor o no de ese desarrollo industrial que vos planteás. Si uno piensa en este contexto económico, te podés pasar una década y no vas a lograr recuperar ni un puesto de trabajo, todo lo contrario, vas a seguir perdiendo. Si vamos a cambiar de políticas, va a costar y muchos años recuperar esos 100.000 puestos de trabajo, que además tienen un poder multiplicador muy grande. Se calcula que por cada puesto de la industria equivale a 3 puestos en cualquier otro sector de la actividad económica, por el nivel salarial y por los derechos sociales que están asociados a estos empleos. Así que es el sector que mejores salarios paga, el sector que mayor protección tiene y por lo tanto es el sector que también genera mayor riqueza en su entorno. Ayer planteaba al dirigente PYME que nos estuvo acompañando, Gustavo, que cada vez que pierde un puesto de trabajo una PYME, pierde también el kiosco, pierde también el almacén, pierde también todo el microclima, el sector. Pero fíjate también vos con la industria de la construcción, que se dice que es la industria madre, cae la industria de la construcción y se desploman muchísimas actividades más. Porque está asociada a toda la industria del aluminio, toda la industria metalúrgica, toda la industria de la producción de ladrillos, del cemento, hay un montón de actividades que paran cada vez que para la industria de la construcción. En los sectores que vos mostraste, textil, metalmecánica son probablemente los de mayor utilización de mano de obra, porque son donde las plantas utilizan mano de obra. El sector textil, la destrucción de empleo en el sector textil es la más importante de todas. Es una industria que está sufriendo mucho. Bien. Y es mentira que esté atrasada tecnológicamente. Tienen inversiones y tienen plantas de última generación. Muy bien. Y fíjese que acá le venimos mostrando y haciéndole escuchar a ustedes cómo será de malo el plan económico de este gobierno, que hasta los propios que llevaron a Macri al poder, integrantes del Círculo Rojo, se quejan amargamente de lo que están perdiendo. Ni que hablarlo de Constantini, que dijo que perdió ser billonario, Ratazzi, que se quejó amargamente, también otros empresarios del Círculo Rojo. Y se suma ahora, en las últimas horas, un empresario farmacéutico de los laboratorios en la Argentina muy poderoso, como Alejandro Roemer. ¿Se acuerda que hace poco, no sé si este año o el año pasado, no sé si alguno de mis compañeros se acuerda, hizo una fiesta fastuosa de cumpleaños en Marruecos, que llevó a todos sus amigos de cumpleaños a Marruecos? Bueno, fíjese lo que dice ahora Alejandro Roemer sobre el plan económico. Lo escuchamos. Bueno, yo no tengo negocios en la Argentina. La empresa que está en la Argentina perdió muchísimo dinero este año. No vivo hace 10 años en la Argentina. ¿Y el resto de su familia? Les ha ido muy mal este año. Les ha ido muy mal este año, En Otro que febrero se de este queja año. amargamente. En febrero de este año fue la fiesta a la que hace referencia en Marruecos, cuando llevó a más de 100 personas para festejar el cumpleaños. Bueno, se quejan hasta los propios integrantes del Círculo Rojo que llevaron a Macri al poder amargamente de lo que significa. Y mire la recomendación de Moody's, agencia internacional, calificadora de riesgo, ¿no? Mire lo que dice. Para Moody's, la política monetaria del Banco Central de la República Argentina limitará drásticamente la actividad económica. Así lo estimó un informe difundido por la calificadora. Además, prevé que el PBI de la Argentina se contraerá un 2,5 en el 2018 y un 1,5 en el 2019, en parte como consecuencia de una de las mayores sequías de los últimos 50 años en el 2018. Se terminó el cuento que por 3 días te trataron de vender desde el gobierno y la cadena de la felicidad como que estaba todo bien en la República Argentina. Y el dato que más duele, el que nos debe doler a todos, no sé si al gobierno porque han demostrado mucha insensibilidad, pero el dato de UNICEF sobre pobreza, 48% de chicos pobres en la Argentina. El 48%
de los chicos en la Argentina viven la pobreza, según un informe de UNICEF. El estudio reveló que 6,5 millones de niños padecen problemas de educación, hábitat, agua potable, salud, protección social, vivienda adecuada y saneamiento. Durísimo, durísimo, lo que más nos debe doler, lo que más nos debe conmover. ¿Qué sociedad futura estamos dejando en la Argentina con 6,5 millones de niños? ¿Qué se puede decir de un gobierno cuando dice que va por el camino correcto? Cuando 6,5 millones de niños sufren de todas estas cuestiones, necesidades básicas insatisfechas. Y vamos a más datos, por favor. Afecta al 38% de la población, 17 millones de personas, la pobreza en la Argentina. Afecta al 48% de los chicos, la pobreza, que son 6.300.000 en todo el país, chicos. Un dato realmente desgarrador. Y va en aumento, porque lamentablemente las propias cifras que maneja el Observatorio Social de la UCA sostienen que para diciembre la pobreza en la Argentina, en términos generales, se va a ubicar por arriba del 32% y el desempleo también va a crecer en la República Argentina. Y hoy terminó la magia, volvió la realidad, volvió a subir el riesgo país en la Argentina, el dólar y otros componentes. Lo repasamos, Fernando. Sí, Gustavo. O sea que me quedé mirando las placas de la pobreza. Está dando 10 puntos más que el informe del INDEC. Y Sí. tiene algo muy interesante porque el INDEC mide la pobreza en función del nivel de ingreso. Y ahí lo mide en función del acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna. El INDEC quiere hacer esa medición, pero para bajar la pobreza. Así que va a ser muy interesante ver cómo compaginan los datos del INDEC con los datos privados que muestran la verdad de la realidad, ¿no? Bien. Pero vamos, por favor, a los números de este fin de fiesta anticipado. Ayer Pedro decía que en Francia duró desde el 11 de noviembre hasta estos días la fiesta de Macron después de esa famosa celebración. El G20 duró mucho menos. Esto es lo que pasó hoy en los mercados. Ayer todos festejaron la tregua, subió el Dow Jones más de 1%, en la Argentina bajó el dólar muy fuerte, subió la bolsa, había bajado el riesgo país, fue todo muy efímero. Hoy tenemos estos datos, baja el Dow Jones, baja el Nasdaq, baja la bolsa de Madrid, de Londres, de París, de Milán, de Frankfurt, de Tokio, de San Pablo, no se salvó nada. Y acá en Argentina tampoco se salvó, ¿eh? El dólar rebotó a 38.32, subió entre unos 70 centavos más o menos respecto del cierre de ayer. El riesgo país volvió a subir, se acercó a los 700 puntos, ayer había bajado, parecía que iba a ser una tendencia, parecía que el mercado le volvía a creer a Macri, le iba a comprar bonos. No, fue una ilusión, hoy volvió a subir. Y cayeron los bonos hasta 1,95. Este es el bono más representativo de la deuda argentina, el que vence el bono 2017. Hoy el Banco Central bajó la tasa a 60%, colocó absorbió 163.000 millones de pesos. No le sirve, por más que seque la plata, por más que saque todos los pesos que hay en la plaza, el dólar se le sigue escapando porque el clima no solo interno, sino el clima global es que no hay fiesta, no hay paz, no hay tregua en la guerra comercial y los países emergentes, especialmente los muy vulnerables como Argentina, están más expuestos a todo esto. Bien, y hoy también la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente archivó definitivamente ese 2x1 que intentaba beneficiar a genocidas de la última dictadura militar. Ariel. Así es, Gato. El 2x1 no va más para casos de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia decidió hoy deshacer su propio fallo, el fallo que había sancionado en 2017, y determinar que los acusados por delitos de lesa humanidad no pueden ser beneficiados con el 2x1.
A ver, ¿quiénes cambiaron de opinión respecto de la última vez? Bueno, el juez Horacio Rosati y la jueza Elena Hayton de Nolasco, que integraron ahora la mayoría de 4 integrantes de la Corte que votó por revocar el tema del 2x1. ¿Por qué cambiaron de opinión? Bueno, lo que dicen es que ahora hay una ley que sancionó el Congreso que establece que no se puede beneficiar con el 2x1 a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Qué deja este fallo? Queda solo Rosenkrantz con su postura, quien no votó a favor de esta decisión de la Corte, y lo que hace ahora Rosenkrantz es decir que la ley que sancionó el Congreso para que no se pueda beneficiar con el 2x1 a quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad es inconstitucional. Así que 4-1 queda solo Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema. Y otro duro golpe para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rosenkrantz, cada vez más en soledad, a 2 meses de haber asumido la presidencia de la Corte, muy desgastado Rosenkrantz interna y externamente. Mañana vamos a tener un informe especial sobre este tema, sobre cómo está viviendo Rosenkrantz casi en soledad los 2 primeros meses como presidente de la Corte. Pedro Brigger, buenas noches Pedro, ahora sí con el ámbito de lo que ha pasado en Francia. Los chalecos amarillos le torcieron la mano a Macron. De lo que sigue pasando en Francia, efectivamente, Gustavo, porque hay una crisis política muy profunda, algunos dicen la más importante después de 1968, algunos se remontan al 47-48, o sea, mucho más lejos. Es difícil dimensionar lo profundo de esta crisis, pero hoy habló el primer ministro Édouard Philippe y él dijo, reconociendo, la rabia viene de lejos, hay que estar ciego o sordo para no reconocerlo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno francés frente a la rabia? Una moratoria de 6 meses al aumento del precio de los combustibles. Todavía no hablan del impuesto a los más ricos que le sacaron cuando comenzó a gobernar Macron, que esto es una de las cosas que más ha indignado a una gran parte de los franceses, que los barcos, los yates no pagan más impuestos sobre la fortuna, pero sí se le pone impuestos a los carburantes. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno? Primero, está diciendo no marchen el próximo sábado, que hay una gran convocatoria para marchar no solamente en París, sino en todas las ciudades de Francia. Y busca dividir al movimiento. Dice, están los responsables, los moderados, los razonables, y por el otro lado los que quieren provocar el caos y romper todo. Yo estoy siguiendo a través de la televisión francesa todos los debates que se están dando, y los razonables y moderados, cuando les dicen no marchen el sábado, lo que dicen es vamos a marchar igual, vamos a ir con flores en la mano, pero vamos a marchar igual, porque la protesta está extendida a todo el país. Ya hay cerca de 200 colegios tomados por los estudiantes, y la represión. Mucha represión, no solamente en París, sino muchísimas ciudades. En algunos casos persiguieron a unos manifestantes que se trataron de refugiar en un Burger King, entraron, rompieron todo de manera muy, muy dura. La policía está reprimiendo y obviamente esto provoca más rechazo por parte de la población, que dice, el gobierno les está tirando una migaja. Por eso muchos piensan que esto en realidad es tarde. Mañana seguramente va a haber tomas también en universidades. Hay una fractura, Gustavo, muy profunda entre el pueblo y los representantes. Porque cuando Macron hizo la campaña electoral dijo, por ejemplo, no voy a tocar a los jubilados. ¿Qué está diciendo la gente? Pero tocaron a los jubilados. Claro. O sea, nos mintió durante la campaña. Ahora, ¿cómo para Macron también se le terminó la fiesta? Estuvo en la Argentina, caminó, paseó, se sacó fotos y llegó y tuvo que cambiar el rumbo de decisiones antipopulares, absolutamente en contra de la gente que había tomado. Lo que pasa es que esto es una bola de nieve, Gustavo, ya no saben cómo frenarlo. Lo que comenzó como una protesta en un petitorio en Facebook allá por mayo, ahora lleva a una crisis muy profunda, que incluso el presidente de los Estados Unidos se da el lujo de chicanear al presidente de Francia. Le dice, ven, todo esto les pasa a ustedes por hablar del cambio climático, del calentamiento global. Yo tenía razón. A raíz de los cambios que ustedes quieren hacer, están aumentando el precio de los combustibles. Claramente lo está chicaneando, no es la primera vez que lo está chicaneando, pero en Estados Unidos algunos miran lo que está pasando en Francia y dicen, así que quieren aumentar el precio del subte en Nueva York, tenemos que hacer lo que hacen los franceses, protestar para evitar que nos suban el precio del subte también en la ciudad de Nueva York en el 2019.
Francia es un polo de atracción, es un país muy importante. Lo que pasa en Francia está siendo mirado por todo el planeta y especialmente esta crisis de alguien que, como bien decía Gustavo, apenas el 11 de noviembre, hace menos de un mes, estaba en la gloria, estaba festejando, se sentía Bonaparte, se sentía un rey, todo el mundo lo elogiaba por la gran fiesta que había realizado en Francia y hoy está en la cuerda floja. Muy bien, muchas gracias Pedro, para aprender también de los gestos de los franceses. Bueno, nos acompaña esta noche el doctor Ismael Jalil, abogado, integrante de la Correpi. Anoche estuvo aquí María del Carmen Verdú. Fueron los primeros en salir muy fuerte a rechazar este reglamento de Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Vio lo de Carrió? Sí, sí. ¿Cómo será de inconstitucional y nefasto para que hasta Carrió haya salido al cruce con esto, ¿no? Sí, también creo que expresa una fractura en el bloque de poder, obviamente, y le entró por el lado que obviamente más se puede llegar a justificar, que en el caso de ella es esta cuestión de lo judiciable, porque en realidad ofrece un flanco sumamente frágil desde el punto de vista de la consistencia jurídica, una resolución de esta característica, que va en contra absolutamente de todas las legislación obrante en la materia. Pero además, fíjese usted una cosa, el manual de instrucción del instructivo policial, que data del 2002, tenía expresas disposiciones que impedían esto que ahora dice la resolución. Claro. Es decir, expresamente decía que la fuga no es motivo de ningún disparo por parte del policía. Esta resolución la contempla expresamente al revés. Entonces, lo que se está planteando concretamente es una orden de matar que ellos bancan detrás, ¿no? Digamos, técnicamente, esto es, salgan, es decir, a filtrar y a negociar, o de algún modo, más que a negociar, a resolver el conflicto social del único modo que Cambiemos está acostumbrado a hacerlo. Digamos, con una mayor capacidad represiva, que la va desparramando en estas, sobre todo en el último año, y antes con el 2x1, hoy a propósito de esta rechazo final de la Corte, me parece que esa del 2x1 y estas son las dos medidas de carácter judiciable, por así decirlo, más graves de la dictadura a la fecha, que tienen que ver con esto de la acentuación y el disparo, valga la comparación, de la política represiva del Estado, ¿no? Frente a una política económica que no da ninguna respuesta. Porque lo que intenta, me parece, el gobierno es darle una protección, una cobertura al policía, ¿no? De decir, salgan a matar, acá nosotros con este reglamento los protegemos, ¿no? Claro. Pero recién compartimos, para que usted analice también, lo que decía anoche el doctor Eugenio Zaffaroni con Esloto sobre esto, especialmente, y la advertencia que le hacía a los policías. Bueno, lo que leí es que a través de una reglamentación del Ministerio de Seguridad quieren reformar el Código Penal, lo cual me parece que no funciona. Creo que es una reglamentación muy peligrosa. Le aconsejaría a los muchachos de la policía que tengan mucho cuidado con esa reglamentación, porque pueden ligar una... Después, cuando viene el escándalo, el hilo se corta por lo más delgado y naturalmente se le quita cobertura y se deja libre al poder punitivo, se deja libre al derecho penal, al hilo más delgado, ¿no? Esa reglamentación está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. Sí, por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte, ¿no? Eso es imposible. Doctor. Bueno, a propósito de lo que decía recién el doctor Zaffaroni, fíjese usted una cosa, hoy están conviviendo con esta resolución dos términos que son completamente diferentes, pero que atienden a la misma situación. Porque la resolución está planteando que frente a un peligro inminente, y el Código Penal habla de una agresión ilegítima, es decir, son dos términos completamente diferentes. ¿Y a quién hay que creerle entonces? Bueno, obviamente por el rango de legislación corresponde que sea el Código Penal el quien mande. Ahora, ¿y cómo el gobierno hace esto violando la normativa del Código? ¿Cómo se entiende? Porque ¿Qué es esto para...? ¿Esto forma parte de la campaña de reelección, para dejar tranquila a una sociedad, a un sector muy amplio de la sociedad,
como era, esto es como ¿se acuerda la frase de Rukauf? Hay que meterle bala a los delincuentes. Sí, yo lo que creo inclusive que estamos en otro estadio, y a mí me parece que llegó la hora de dejar de hablar de autoritarismo y de totalitarismo, porque esas dos expresiones tenían límites. Hoy lo que estamos advirtiendo es que estamos frente a lo que se llama un poder ilimitado. Ese poder ilimitado hace que se haga contra cualquiera, cualquier cosa y de cualquier forma. Bueno, y me parece que esto último que salió ayer, con la ministra Bullrich como, digamos, centro de todo, aparece de algún modo materializando esta idea del poder ilimitado. Como hacen con los jueces, como hicieron con Carzoglio. No cumplió la orden de Macri de meter preso a Pablo Moyano, hoy lo apartaron. Mi pregunta hoy, en la mañana lo hablábamos, mi pregunta es ¿qué va a pasar con aquellos jueces que no quieran admitir? Bueno, ahí está, mire lo que le pasó a Carzoglio. Por eso, ¿qué va a pasar con aquel juez que diga esto es imposible de admitir? Acá hay un claro homicidio calificado y no hay nada que lo atenúe, porque está muy claro que una persona en fuga no puede ser víctima es víctima solamente de un fusilamiento. Bueno, ya hoy, Ariel Sack lo comentaba recién, hay 2 pedidos, la justicia va a tener que definir, ¿no? ¿Quiénes son los jueces? Carlos Rosansky, Carlos Rosansky hizo la denuncia. Y Luis Allen es el otro denunciante, que es ex secretario de Derechos Humanos, o sea, claro, entiende Luis mucho Allen, de la materia. Sí. La jueza es la María Romilda Servini y la fiscal es Paloma Ochoa. Van a tener que decidir sobre si hubo abuso de poder, abuso de autoridad por parte de la ministra al dictar este reglamento que todos están entendiendo que excede lo que dice el Código Penal. Es decir, va a dejar muy desamparados a los policías que apliquen el reglamento, porque cuando llegue un juez, el juez no va a leer el reglamento, sino que va a ver qué dice el Código en relación a cuándo un juez puede o no utilizar un arma de fuego. El tema, a propósito de lo que estabas diciendo, también se agregan organismos defensores de derechos humanos que también estamos proyectando ya la presentación mañana de varias acciones en ese sentido. De hecho, se está conversando entre varias organizaciones y mañana en la conferencia de prensa que se va a hacer en el Bauen con el tema de Santiago Maldonado, sí, es decir, pidiendo, obviamente, repudiando este cierre arbitrario total de la causa de la desaparición forzada seguida de muerte, bueno, ahí seguramente tendremos algunas novedades. Sí, porque realmente es muy, muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque ante la mínima sospecha el policía puede matar. Claro, es que acá está el tema. El policía puede decir, yo creí, yo pensé, yo intuí, me impresionó, me pareció, y con eso alcanza y sobra para que el policía se cobre una vida. Y a mí me parece que ahí está la cuestión esencial. A mí, de todos modos, lo que más me preocupa de toda esta situación es ese sector de la población, claro que no menos importante, que aplaude esta medida. Claro. Y yo deseo fervientemente que quien esté aplaudiendo esta medida no la tenga que lamentar el día de mañana. Porque... nadie está exento. Exactamente. Y además que nadie está exento. ¿Cuál es el futuro que le espera a una sociedad que pretende establecer y regular el conflicto social de esta manera? Acá no se está premiando a quien termina con un hecho delictivo. Acá lo que se está haciendo es adoctrinar a la fuerza de seguridad en el disciplinamiento más cruel contra los sectores más empobrecidos de la sociedad, ¿no? Y además con los excesos que se han cometido. Recordábamos recién lo que pasó este año, ¿no? Con la garganta profunda y los prefectos... La garganta poderosa. La garganta poderosa, perdón. Ahí, digamos, ahí hubo una actitud realmente de la justicia que condenó con el código en la mano, porque hubo exceso, hubo torturas, violaciones, digo... Ahí, Gustavo, un claro ejemplo. Hace menos de 2 meses tuvimos en Correpi una condena la primera condena contra un policía de la ciudad, el bombero Otero, por el asesinato del caso Paragüita Toledo, que era una discusión de tránsito en la zona sur de la ciudad. De esa discusión de tránsito derivó en un fusilamiento desde un auto al otro por parte de este policía, y donde todas las excusas que él dio, toda la caracterización que hizo del hecho, hoy estaría perfectamente encuadrado dentro de esta nueva normativa. Hace 2 meses atrás recibe una condena a prisión perpetua, que era lo más lógico, lo más justo, por un crimen, por un homicidio, y 2 tentativas de homicidio de los otros 2 chicos que quedaban en el auto. Evidentemente, esto está muy claro, hace nada más que 2 meses. Agosto de este año mismo, el caso del Bocharrego, ese chico que pasó un retén con la camioneta, sin documentos, se asustó frente al retén de prefectura y fue fusilado. Con un policía, con un prefecto como Brites, que es el que lo mata, pero con 6 prefectos más que después se dedican a enturbiar y encubrir el crimen. Ese caso entraría hoy en esta, porque
ante la fuga le pueden disparar. Digamos, es una locura lo que se está estableciendo. Bueno, es realmente una te locura. agrego que un tema muy similar está siendo el gran escándalo en Chile porque fusilaron a un joven mapuche de nombre Camilo Catrillanca hace unas semanas, que estaba sobre un tractor. Y también son argumentos muy similares que dicen los carabineros y que tal vez estaba armado, podía haber hecho algo por el estilo. Bueno, hoy el presidente está teniendo que hablar al respecto porque eso generó mucha protesta en la población por la mentira y el encubrimiento, siempre tratando de encubrir justamente al carabinero que mató al joven que estaba sobre el tractor. Ahora, como vos decís, Pedro, en Alemania, acaba la cuenta, son 3 años de preparación de un policía para poder aplicar estos manuales. Acá aplican un manual y mandan a las policías con ese manual sin ningún tipo de entrenamiento. Es decir, le dan un arma, 6 semanas un arma en la calle y un manual donde dice poder disparar en cualquier circunstancia. Por eso siempre está la pregunta, ¿dónde buscamos asesoramiento? ¿Buscamos asesoramiento, por ejemplo, para que cuiden nuestras fronteras a los Estados Unidos que no pueden cuidar la suya porque entra la droga por toneladas de México a los Estados Unidos? ¿O buscamos asesoramiento en otros países donde efectivamente son eficaces? O peor, Pedro, hay una cosa que está muy clara en esto. Los delitos hoy por hoy tienen patrocinantes en la misma policía, al revés mirado esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, si no puede haber narcos sin complicidad policial, porque, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, entendemos ya qué es lo que está ocurriendo, las bandas se van armando y se van reclutando. ¿Recuerdan el caso de los monos? Bueno, el caso de los monos en Rosario. Pero además, el robo de menor cuantía que se hace con bandas que van reclutando, como en el caso de Luciano Arruga, que determinó la muerte de Luciano por negarse a integrar esa banda, y estaba de algún modo regimentada por la propia policía. Me pregunto, ¿es a esos a los que se le está ahora facultando para tener el uso indiscriminado del arma de fuego contra cualquiera? Digamos, la gravedad es una magnitud absoluta. Por eso digo, cuidado, estamos transitando otra instancia y que tiene que ver con este concepto, para mí el del poder ilimitado, que es algo que va devaluando las democracias están homogeneizadas en el mundo con esta misma característica, y esa devaluación de la democracia hace que vaya creciendo estas acciones muy típicas de gobiernos que no pueden dar respuesta en el terreno económico porque concentran la riqueza, centralizan el poder y después el caos que generan lo quieren resolver con este tipo de medidas. Sumamos a este debate a la doctora Julia Márquez, es jueza de ejecución penal. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Por venir. Bueno, ¿cómo la primera, digamos, el primer análisis, cómo usted realmente ha recibido, ¿no?, este reglamento del gobierno sobre el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad? Bueno, en principio entiendo que esta nueva resolución lo que hace es unificar algunas resoluciones existentes, que hasta ahora era como cada fuerza tenía la propia, y ahora se dicta un reglamento claro que en lo sustancial, por lo menos a lo que hace a la policía, no cambia demasiado las facultades que les confieren, y que es cierto que si uno necesita dar batallas contra la delincuencia, tiene que dotar a los efectivos que utiliza para esto de herramientas a los fines de hacerlo. Entiendo yo que no se combate a la delincuencia con palmaditas en el hombro. Hay que tomar medidas efectivas, y si a las fuerzas de seguridad se les encomienda estar en lugares neurálgicos, por ejemplo, yo soy del conurbano, entonces entiendo que deben poseer las herramientas como para hacer su trabajo adecuadamente. No Ahora, basta, doctora, con la mera presencia. No puede llevar a excesos, digo, esto no es un uso indiscriminado al matar por las dudas. No, en el caso que hubiera exceso, el Código Penal lo tenemos y se sancionará en tal caso. Yo no puedo ya a priori establecer que lo va a haber, ¿sí? Necesito confiar en las fuerzas porque son las que nos protegen y son sus objetivos. Acá lo que se está debatiendo, incluso no sé si se enteró que la doctora Elisa Carrió salió muy fuerte a cuestionar, a decir que es inconstitucional, que se le fue la mano a las ministras, que es ir al fascismo, aplicar esto. Lo que se está, digo, lo decía recién el doctor Jalil, es como que poniendo esta norma por sobre el Código Penal. Lo que pasa es que estamos todos pensando situaciones que hay que resolver el caso a caso.
Y lo cierto es que vos mandás a las fuerzas a lugares neurálgicos donde normalmente son agredidos y tienen que tener el poder de respuesta para todos, porque cada uno de nosotros, cuando estamos en una situación de peligro, ¿a quién llamamos? ¿Qué esperamos que haga? Para mí es muy dramática la situación de ver, por ejemplo, cómo una barra brava de un equipo de fútbol amedrenta a la policía y la policía retrocede. No sé, capaz yo soy muy ignorante. Esto no ocurre en el mundo. La misma imagen a mí realmente me causó estupor, lo dijimos acá. Pero de ahí a que pueda llevar a matar, doctora. No, bueno, pero a ver, nadie en su sano juicio da una orden de que salgan a matar, que es muy diferente a que puedan hacer uso de las armas en caso de necesidad extrema. Hay un abismo entre una orden deliberada a salir a matar, que creo que realmente no está en el espíritu de la resolución, porque si uno lee con detenimiento cuáles son los mandatos que claramente se estipulan en la resolución y a lo que hace referencia, porque no hace ni más ni menos que convocar el espíritu de una resolución de Naciones Unidas, y que justamente el objetivo de estas normas es proteger a la comunidad respetando los derechos humanos de todos, ¿sí? Y que el ejercicio de estas facultades tiene que ser con profesionalismo y responsabilidad, que es lo que le exigimos a las fuerzas. Yo no puedo a priori suponer que no lo van a hacer. En el caso que haya un exceso, tienen que ser sancionados y con toda la fuerza de la ley. Porque si le otorgamos una facultad, tienen que ser muy respetuosas y cuidadosas de cómo y cuándo la van a utilizar. Me permito discrepar absolutamente con la doctora, sobre todo porque usted está haciendo mención a la Convención de La Habana de 1990, que es la que rige... No, la de 79. Es la que rige el tema de el uso de las armas por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad, en este caso específico de las Fuerzas Federales por la resolución. La pregunta es, de esta resolución, ¿dónde están los criterios de moderación, proporcionalidad, razonabilidad, último recurso que esa convención exige en esta resolución que, por ejemplo, permite matar en fuga? Cosa que el manual instructivo de la policía del 2002 lo prohibía expresamente. ¿Y dónde están esos principios en eso de le puedo tirar a cualquiera de los otros tres si hay uno que está con armas? ¿Dónde está, por ejemplo, este caso específico? Y nosotros ya tenemos registrado en lo que va del año 83 a la fecha, por supuesto que con graves defectos de recopilación en el sentido que han quedado muchísimos casos afuera, hoy estamos en el orden de casi los 6.000 casos de sistemas de exterminio, como el gatillo fácil, que por lo menos llevaban a juicio a los policías y aún se encontraban algunas sentencias ejemplares. ¿Cómo se hace con esto? No, en principio decirle que del año 83 a esta parte él me menciona 6.000 casos y nosotros, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de homicidios, ¿sí?, llevamos 1.500 por año, o sea que del 83 a esta parte habrá que hacer los números. Estamos hablando del país. Pero por lo menos, no, yo de la provincia de Buenos Aires te menciono que en el año 2017 hubieron 1.500 homicidios y en el 2016 fue superior el número. O sea que a 10 años podríamos decir 15.000, ¿sí? Y en todos esos casos a mí me gustaría saber cuál hubiese sido el resultado si efectivamente las fuerzas hubieran intervenido. Porque solo para mencionarte un caso conocido, el de Santiaguito, 6 años. En la persecución, esta gente se topa con la familia entrando a la casa y matan al nene. Si hay alguien que no eligió estar en esa situación, es Santiaguito. Bueno, planteado el tema. Doctora, le agradezco mucho, es muy amable. Ismael, muchas gracias. Gracias siempre. Pedro, gracias. Seguimos enseguidita, nos vamos a meter de lleno ya en todo el debate político, también incluido este tema. Está llegando Raúl Timerman, el diputado nacional Juan Cabandí, está la senadora Odarda, porque hoy estuvo Aguad presente en la comisión bicameral por la desaparición y ahora se encontró el hundimiento del submarino San Juan. Y además tenemos todo lo que ha dejado el G20. Ilusión, volvimos a la realidad, los datos de la economía tratados también con Andrea Ciaín enseguidita. Pausa y seguimos en Minuto 1.